Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Dios le revela a Moisés hacer un cofre que le llamaban el cofre santo. Una caja de madera de acacia cubierta de oro puro por fuera y oro puro por dentro, 2 codos y medio de largo por de ancho. Hicieron unos círculos de oro y pusieron unas barras de acacia cubiertas de oro también. Y esto era lo que los sacerdotes usaban para cargar el arca de Dios. Ahora bien, es interesante ver, Dios es que revela el lugar donde Él quiere y puede habitar. Y esta arca tiene un propósito, es habitar en el pueblo y habitar con el pueblo. Y cuando tú lees este verso, dice lo siguiente, el verso 21: y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines. ¿Ve? Esta arca tenía un propósito maravilloso, y el propósito principal era que Dios iba a hablarle a Moisés y Moisés iba a hablar con Dios. A eso le llamamos comunicación o comunión. Pero lo interesante es que en este verso dice: y pondrá el propiciatorio por encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Diga conmigo, testimonio. Está hablando de los mandamientos. Dios todavía no le había dado los mandamientos, pero estaba haciendo el lugar a donde iba a poner los mandamientos. Dios había provisto el lugar donde iba a poner los 10 mandamientos y donde iba a habitar su presencia. ¿Sigo paro? Dios creó el lugar de su presencia para luego manifestar su presencia. Dios crea el lugar de su presencia para luego manifestar su presencia. La presencia de Dios no viene a donde primero no fue preparado para ella. La presencia de Dios se hace tangible, visible, manifiesta a donde se dedicó este lugar, esa cosa, esto para que Él habitara. Y este lugar es santo, consagrado. No se puede usar para otra cosa, sino para que Él habite en medio de ese lugar o encima de ese lugar. El arca de Dios, ese cofre 2 y medio de largo por ancho, no era tan grande, pero Dios decidió habitar en ese lugar. Y digo, cúbranla de oro fino, madera de acacia, madera de acacia con oro puro por dentro, oro puro por fuera. La madera representa algo quebrable, algo que se puede romper, pero ahora cubierto de oro no es quebrable. Eso habla de nuestra humanidad, sigo paro, que se iba a vestir del hombre espiritual. Entonces la palabra de Dios habla de que su presencia solo habita en lugares sobremaneramente espiritual y santificado para esto. Y Dios dice, cúbrela de oro. El oro representa un alto precio. El oro significa que la presencia de Dios no es barata, es cara. No puede adquirir su presencia tan fácil. Hay un precio que pagar, hay una vida que rendir, hay unas horas que dedicar, hay un precio, hay cosas a las que debe de negarte, rehusarte, tener en tu vida para poder ser elegible y ser el templo, la habitación, el cofre, el arca de Dios movible. Ahora, lo interesante es que le digo, y vas a hacer una tapa de oro puro que le van a llamar el propiciatorio, que era lo que iba a tapar el arca, y junto sobre el arca va a poner 2 querubines. Y esos 2 querubines estarán de rodillas con las alas abiertas, mirándose uno a otro, inclinándose hacia abajo. Y cuando lo ponga le dice, yo te voy a hablar de entre los querubines. Y los querubines estaban en constante inclinación, en constante adoración y en constante obediencia y rendición. Dios dice, en ese tipo de acción yo voy a hablar y voy a comunicarme contigo. Sigo paro. Y entonces Dios revela
cómo va a ser el arca, el tamaño, los instrumentos, los ingredientes, todo. Pero luego Dios dice: ahora voy a llenar con mi espíritu y con inteligencia y en ciencia y en toda arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro y en plata. Y ahí es donde aparece Bezalel, a quien Dios escoge de los hijos de Ur. Ur es el hombre que agarró el brazo de Moisés y lo sostuvo arriba. Póngame atención. Y estuvo sosteniendo el brazo del líder, el brazo de Moisés. Ur no se imaginaba que de su descendencia Dios iba a coger a alguien a quien le iba a dar sabiduría y ciencia, a quien iba a derramar su espíritu para que construyera la caja más valiosa de todo el universo, el arca de Dios. Habrá alguien, cuando tú aprendes a servir sin interés a otros, Dios está mirando esto y tarde o temprano Dios te va a recompensar. Ur, déjeme explicarle un poco. Ur fue el que junto con Aarón le agarraron el brazo a Moisés mientras Josué estaba peleando la batalla abajo con espada con Amalek. Amalek es un descendiente de Esaú, y Esaú odiaba a Jacob, que es el padre de Israel, y odiaba a Jacob, y ese odio de Esaú se le transfirió a los hijos hasta que llegó Amalek. Por eso es que Amalek se levanta en el desierto a pelear con Israel sin Israel hacerle nada. El problema no es que le había hecho o no había hecho nada, es que el padre de ellos le transfirió el odio, una maldición de ira y de rencor y de odio, y ellos se levantaron contra Israel, que eran sus propios hermanos. Pero cuando Dios ve esto, Dios le da instrucción a Moisés, y Josué va abajo. Ponga atención, Josué va abajo con espada. La espada representa fuerza humana, y coge los guerreros. Y allí usted no lo ve, pero allí se están peleando dos batallas al mismo tiempo. Josué representa la batalla en lo natural, y Moisés representa la batalla en lo espiritual. Por eso es que Moisés está en la cumbre de la montaña y no abajo. Y el apóstol Pablo dice: en lugares celestes hay guerra espiritual. Cuando Moisés subió a la cumbre del monte, está hablándonos de la guerra de la esfera espiritual. Pero escuche bien, Josué comienza a ganar mientras Moisés está ganando arriba. Pero cuando Moisés comienza a perder abajo, Josué comienza a perder abajo. Siempre el efecto sobre el mundo natural depende del mundo espiritual. Lo que tú conquistes en el mundo espiritual es lo que tú vas a recoger en el mundo natural. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Es por eso que si tú no entiendes la guerra espiritual, entonces tú no vas a tener nada en el mundo natural. Todo tiene que ser conquistado en la esfera espiritual para que sea reclamado en la esfera natural. Y la guerra espiritual es más fuerte que la esfera natural. Alábalo. Por eso es que cuando Naamán, que es descendiente de los descendientes de Esaú, Naamán viene de Amalek. Él tiene un odio por Israel porque fue el tatarabuelo que se lo transfirió. Entonces él quiere desaparecer a los judíos. Pero Dios entonces levanta a Estel. Y Estel, ¿verdad? Esther le dice el tío: mira, haz algo. Y ella dice: ya yo sé lo que voy a hacer. Esther tenía relaciones con los políticos, o sea, podía hablar con ellos, tenía una relación de amistad, podía hablar con algún gobernador. Ella podía ejercer su influencia sobre el copero, sobre el eunuco, sobre gente cerca del rey. Ella podía mandar una carta, hacer un mitin, hacer una marcha. Pero ella entendió que esta guerra no viene desde ahora. Es una guerra que ella no comenzó, que alguien la comenzó por ella. Y ese fue Esaú, que la comenzó con Jacob. Entonces él dice: escúchenme, esta batalla hay que pelear en la esfera espiritual. Así que dile a mis hermanos que ayunen conmigo 3 días. Nadie le dijo a Estel que había que ayunar. Ella entendió que la guerra espiritual que estaba enfrentando, esa guerra
natural que se revela a través de Naamán era motivada por el diablo. Ella sabía que la guerra en el ámbito natural estaba siendo movida por el ámbito espiritual. Así que ella toma armas espirituales para enfrentar las guerras espirituales, para que luego afecte el mundo natural. Y dice: yo voy a rogar, y yo voy a orar, y yo voy a ayunar para que se rompa esto. Y comienza a ayunar. Si tú no aprendes a pelear con armas espirituales, las guerras espirituales, tú nunca vas a crecer. Esto fue Comenzando tu Día con Dios.